en la tercera semana. Por eso les voy a compartir aquí entonces la clase número 3, que es el día de hoy. ¿Están viendo acá la presentación? ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, la clase del día de hoy, entonces, como les decía, tiene que ver con los impuestos. Entonces, vamos a ver el marco legal y conceptual, vamos a ver qué es retención en la fuente, qué es el IVA o el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y las ganancias, el impuesto de industria y comercio. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta tercera sesión. Vamos a utilizar 2 semanas en este tema, entonces eh, después vamos a empezar entonces con los ejercicios. Primero vamos a ver la parte teórica y después vemos la parte práctica. Les recuerdo que en la plataforma ya está el taller evaluativo. Consta de 3 preguntas. Tienen plazo hasta la próxima semana para subirlo. Si alguna de ustedes tiene algún inconveniente, con mucho gusto me escriben o pues yo estoy en la universidad martes y miércoles después de las 5 de la tarde para que quien tenga pues alguna duda al respecto, con mucho gusto. Allá nos vemos. Bueno, entonces, iniciamos entonces el tema de los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Entonces, los impuestos son considerados como uno de los tributos más importantes, ya que de ahí es donde nuestro país obtiene la mayor cantidad de recursos, o el Estado colombiano. Eh, los impuestos que pagan los contribuyentes, en este caso, pues todos nosotros los colombianos, entonces ayudan a financiar todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, o sea, carreteras, acueductos, hospitales, salud, ¿cierto? Educación, entre otros, ¿cierto? Si la gente no pagara impuestos, pues el país no tendría cómo funcionar, porque parte de los recursos que el Estado percibe, entonces se gasta en financiar todas estas obras. Eh, Vamos a ver entonces los diferentes impuestos que se recaudan en nuestro país, lo que llamaríamos impuestos nacionales, ¿cierto? Porque se recaudan a nivel país, a nivel nación. El impuesto de renta y complementarios. Entonces, ¿qué es el impuesto de renta y complementarios? Es un impuesto o un tributo que deben pagar las personas, que son los contribuyentes, por las rentas que obtienen. ¿Cuáles son esas rentas que obtienen? Pues que tienen un salario, que tienen un negocio, que, eh, que obtienen ese beneficio pues de alguna de las actividades que realizan. También está el complementario. El complementario son las ganancias ocasionales. ¿Cuáles son las ganancias ocasionales? Pues como su nombre lo indica, lo que usted percibe de manera ocasional. Por ejemplo, que usted se ganó una rifa o la lotería, el baloto. Entonces eso es una ganancia ocasional porque no sucede todos los días. Ocasionalmente usted puede tener acceso a un tipo de premio de estos. O también puede ser que usted reciba una herencia. Entonces, no todos los días, pues alguien le deja a usted una herencia, un legado, o pues no todos los días, desafortunadamente, se muere un familiar nuestro y deja unos bienes que nos corresponden a nosotros o nos corresponde a nosotros una parte, entonces por eso se llaman ganancias ocasionales. Y hay otros impuestos, especialmente pues a las personas que tienen negocio y es sobre las utilidades que deja ese negocio. Em, Se llama de renta y complementarios porque se hace en un solo formulario. Entonces, en ese formulario vemos cuál es el impuesto a la renta y el complementario, que es la ganancia ocasional.
También tenemos dentro de este compendio de impuestos la retención en la fuente. La gran mayoría de las personas lo consideran un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto, es solamente el recaudo anticipado de un impuesto. ¿Cuál es el impuesto que estamos recaudando de manera anticipada? Especialmente el impuesto de renta. Entonces vamos a darnos cuenta en muchos casos que, hacemos retención en la fuente. Entonces, cuando hacen retención en la fuente, el Estado está recaudando el impuesto de renta de manera anticipada. También el impuesto de industria y comercio también se puede recaudar de manera anticipada a través de la retención por, em, por impuesto de industria y comercio, que es lo que llamamos normalmente, tal vez ustedes lo han escuchado, el que se llama RETEICA. Cuando veamos más adelante cómo se clasifican esos impuestos ya en un registro contable o cómo se registran, pues vamos a entender más este proceso. Ahorita solamente los estamos identificando. También tenemos dentro de los impuestos nacional, pues a nivel nacional, ¿por qué hablamos de a nivel nacional? Porque normalmente este tipo de impuestos lo recauda el gobierno nacional a través de un intermediario que es la DIAN, ¿cierto? Una entidad del gobierno que es la DIAN. Entonces, el tercero que vamos a considerar es el IVA, ¿cierto? Entonces, o impuesto al valor agregado. Es una contribución tributaria que se tiene en cuenta pues a partir de los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios. Cuando usted compra una camisa, un par de zapatos, un televisor, un equipo de sonido o cualquier otro tipo de producto, pues usted le cobran no solamente el precio del producto, más un adicional, un valor agregado que es el IVA. Entonces, este gravamen, pues que es de orden nacional, de naturaleza indirecta, ¿por qué la llamamos indirecta? Porque realmente los que pagan el IVA no son las empresas, somos nosotros los contribuyentes cuando adquirimos los productos o accedemos a un servicio. Entonces, cuando usted compra un par de zapatos o un vestido, usted está pagando el valor del vestido más el 19% de impuesto. Usted realmente está pagando, por decir algo, 50.000 adicionales, 10.000 adicionales, 30.000 adicionales por el producto que está adquiriendo o el servicio. Usted como contribuyente lo paga y el intermediario, que es la empresa en la que usted está comprando el producto, es el que normalmente lo va a pagar a la DIAN. Por eso se llama que es de naturaleza indirecta, porque realmente el que lo paga a la DIAN no es usted, sino la empresa que está prestando el servicio o está vendiendo el producto. En ese sentido, entonces, el IVA es mediado por las transacciones comerciales, o sea, compra y venta de mercancías o prestación de servicios, donde actúan como intermediarios eh, las empresas para que compran pues los productos. Y la DIAN pues se encarga de recaudar este dinero y entregárselo pues al Estado. Ya a nivel municipal, encontramos el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Entonces, ¿cuál es el impuesto de industria y comercio? Es aquel impuesto o tributo que es de carácter municipal, pues en los municipios colombianos, o distrital, o sea que aquí cada municipio de Colombia tiene sus propias reglas en cuanto a este tributo. Entonces manejan diferentes tarifas y diferentes reglas para recaudar. ¿Quiénes lo deben pagar? Pues todas las personas que desarrollan cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, ¿cierto? O también las empresas que prestan servicios financieros. Como les decía, este impuesto de industria y comercio es municipal. Cada municipio tiene sus propias reglas. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Armenia hay unas tarifas y hay ciertas condiciones muy distintas de Armenia a Pereira o a Cali o a Barranquilla. Cada una de esas entidades, perdón, de esos municipios tienen reglas
tienen reglas diferentes. Bueno. Dentro del impuesto de industria y comercio o dentro de los impuestos municipales, encontramos otro, además del impuesto pues, que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios, encontramos otro que se llama avisos y tableros. ¿Quién paga ese impuesto o qué es ese impuesto de avisos y tableros? Entonces, ustedes se dan cuenta que la mayoría de las empresas que tienen eh, prestan un servicio o venden un producto, pues ellos exhiben su nombre y su actividad en un aviso o en un tablerito donde dice, por ejemplo, ahí ustedes ven a veces que en el andén los restaurantes colocan como un tablerito, como una especie de triángulo, donde dicen cuál es el menú de ese día o que venden, que ahí las fotocopias son a X valor, que se venden tales productos y exhiben pues la actividad que ellos hacen. O hay otros pues que tienen avisos grandes, luminosos y muy sofisticados. Entonces, ese impuesto por usted utilizar ese, porque cuando usted utiliza la calle o utiliza estos em, tipo de avisos y tableros, usted está utilizando el espacio público. Entonces, como usted está utilizando el espacio público, pues le cobran un impuesto por ese uso. Vamos a ver entonces aquí una clasificación pues general de lo que son los tributos. Entonces dice que los tributos se clasifican en tres grandes grupos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Que pues que debemos tener en cuenta que de acuerdo pues a esa clasificación, pues hay algunos que son más, tienen más nivel de obligación que otros. Entonces nos habla aquí en este pequeño resumen em, que dice que los impuestos, el hecho generador, entonces están definidos por la ley, que el tipo de obligaciones de alta obligación, de alta obligatoriedad, que cuando habla de contraprestación, o sea, ¿qué recibe usted en beneficio por pagar el impuesto? No recibe ninguno, por eso dice ahí que inexistente. Entonces, un ejemplo del impuesto, de un impuesto, es el impuesto de renta. Lo mismo podría ser el IVA, ¿cierto? El IVA tampoco, usted paga el impuesto, no, usted no recibe ninguna contraprestación y pues simplemente usted debe pagarlo si quiere adquirir ese bien o ese servicio. Hay otros que se llaman contribuciones y entonces es generado por la obtención de beneficios por la inversión del Estado. Entonces habla de que la obligación es media y el beneficio pues que usted recibe está derivado en el valor de las obras públicas y estatales. Y el ejemplo es el impuesto de valorización. Entonces, cuando usted tiene una casa en determinado barrio o tiene una finca en determinada vereda y hacen una vía mejorando el acceso a ese sitio donde usted tiene su casa o su finca, entonces el bien se valoriza. Entonces, por esa obra que realizó el Estado, a usted le van a cobrar un determinado impuesto. También tenemos los aportes parafiscales, que son los que ustedes normalmente conocen como SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las cajas de compensación. Esos son los aportes parafiscales. Entonces, esos son un tipo de contribución que están también definidos por la ley, son de alta obligatoriedad porque pues todas las personas que tengan empleados pues deben pagar ese tipo de aportes. Em, en cuanto a qué contraprestación tenemos, pues entonces el beneficio propio del sector o de una población específica. Entonces, si usted hace el aporte al SENA, entonces pues ese aporte ayuda a que muchos jóvenes colombianos estudien en el SENA pues de manera gratuita. Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues ayude a niños y jóvenes que tienen escasos recursos o tienen problemas de vulnerabilidad de sus derechos, entonces ahí tienen eso. Entonces, para esto, entonces,
hablamos de todo lo que tiene que ver también con la Seguridad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como les decía, y el SENA. Dentro de las tasas, entonces, el hecho generador, hablamos de un beneficio por prestación de servicios del Estado. El tipo de obligación es baja, dice que se da por la prestación de un servicio público y habla uno de los ejemplos es la tasa a la gasolina. Dentro de la tasa también tenemos, por ejemplo, los peajes. El peaje es una tasa que se paga por utilizar una carretera. Hablemos, por ejemplo, de la vía a Armenia-Pereira. Entonces, ahí, despuesito de usted pasar la línea, o el espacio del municipio de Finlandia, usted se encuentra el peaje. Usted debe pagar cierta cantidad de dinero por haber utilizado esa carretera. Entonces, habla de que el tipo de la obligación es baja porque usted en algunos momentos usted puede decir, no, yo no voy a pagar el peaje. Entonces, si usted no quiere pagar el peaje, entonces usted tiene diferentes opciones. La primera es no irse en su carro particular, sino irse en un servicio público. Entonces ya la obligación de pagar el peaje sería pues del bus en el que usted se transporta. Que usted no quiere ni pagar el peaje ni irse en un bus, de servicio urbano o un servicio público, entonces usted quiere seguir utilizando su carro, entonces usted va a tener que dar una vuelta se va hasta Quimbaya y luego por allá sale a Alcalá y luego ya llega a Pereira por otra vía donde no hay peaje. Entonces usted deja de pagar el peaje aquí, pero va a tener que utilizar de pronto una vía en un estado muy diferente a la vía que tenemos de Armenia a Pereira y pues el trayecto, el tiempo se corre un poquito porque es mucho más lejos. Entonces, pero pues no es que usted, si no quiere pagar el peaje, lo van a obligar que tiene que irse por ahí. No, usted tiene otras opciones. Lo que pasa es que eh, ya tiene pues diferentes connotaciones ese pago. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Sí, señora. Bueno, Sí, listo. señora. Bueno, Sí, listo. señora. Bueno, correcto. Listo. Entonces, dentro de la clasificación, entonces vamos a ver cómo vamos a clasificar los impuestos. Entonces decimos que los impuestos directos. Entonces, ¿cuáles son los impuestos directos? Los que recaen directamente sobre una empresa, o sea, una sociedad, una persona o una institución. Entonces, esos impuestos se basan exactamente en la capacidad económica o la capacidad de pago que tiene cada contribuyente. Dentro de esos impuestos directos está el impuesto de renta, y complementarios que les decía, incluye el impuesto a las ganancias ocasionales provenientes de loterías, herencias y venta de activos fijos. Si a alguien se le quedó el micrófono prendido, por favor me colaboran para que no empiece el retorno aquí, que entonces queda como un eco. Gracias. También está dentro de los impuestos directos, está el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. Yo les decía en alguna ocasión o les digo a los estudiantes que quién paga o la manera de saber si un impuesto es directo. Cuando yo, que soy el dueño, como digo yo, el dueño del aviso, soy el que tengo que pagar. Entonces, yo soy el dueño de la casa, entonces yo pago el impuesto predial de mi casa. Si yo vivo en una casa arrendada, ya no me corresponde a mí, le corresponde al dueño de la casa. Si yo tengo un vehículo, pues debo pagar el impuesto del vehículo. Si yo tengo un negocio, entonces debo pagar el impuesto de industria y comercio. Que yo recibí un salario alto de 8 o 9 millones de pesos, entonces por esa renta que yo recibo, por ese ingreso que yo tuve, pues voy a tener que presentar mi declaración de renta. Entonces, esos impuestos directos que recaen sobre la empresa, que es la que recibe el ingreso, entonces esos son los que se llaman directos. Hay otros que se llaman indirectos, que ya les había dicho que pues el ejemplo más representativo es el IVA.
Entonces, esos impuestos normalmente se aplican a los bienes y servicios y también a las transacciones, ¿cierto? Que se realizan con esos bienes y servicios. Es decir, ¿cuál es la transacción? La compra o la venta de estos bienes o servicios. En este caso, el impuesto no recae sobre una empresa o persona, sino sobre el bien que se adquiere. Entonces, por ejemplo, yo les decía, si usted compra una camisa, un pantalón, un par de zapatos, entonces usted está como contribuyente pagando el IVA. Entonces, ya no recae sobre la empresa como tal, sino sobre la persona que está adquiriendo el bien, porque ese impuesto grava los bienes y los servicios. Dentro de los ejemplos de estos impuestos tenemos el impuesto a las ventas, o sea, el IVA, el gravamen a los movimientos financieros, que ¿cuál es? El 4 por mil. También está el impuesto de timbre y el impuesto de registro. Hay otros impuestos que se llaman proporcionales. Entonces, es la cuota que debemos pagar, que debe ser calculada a través de un porcentaje fijo y se menciona de nuevo el IVA, el cual cuenta con un porcentaje específico decretado por ley. ¿Cuánto es el valor del IVA? El 19%. Y es proporcional, ¿por qué? Porque no es lo mismo calcular el IVA sobre 100.000 pesos que calcular el IVA sobre 1.000.000 o calcular el IVA sobre 10 millones. Uno aplica la tarifa fija, pero ya es proporcional, el IVA que usted paga es proporcional al monto de la transacción que usted está haciendo. También tenemos que los impuestos son regresivos, entonces volvemos a encontrar el IVA, que entonces el IVA es un impuesto indirecto, podríamos decir es un impuesto indirecto, proporcional y también es regresivo. Tiene varias connotaciones. Entonces los regresivos se determinan teniendo en cuenta que entre mayor sea la ganancia, es menor el porcentaje de impuesto que se debe pagar. Entonces, pero dirán ustedes, si todos pagamos el mismo valor, ¿por qué se recauda menos? Porque se supone que una persona que tiene un salario mínimo de sueldo y una persona que tiene 10 millones de salario pagan el mismo impuesto si van a comprar el mismo par de zapatos o la misma camisa. Entonces, se está recaudando menos impuesto del que se debería recaudar frente a los ingresos que ellos tienen. Pero el IVA es igual para todo el mundo. Entonces, por eso se recauda en algunos casos menos plata, haciendo referencia pues a las personas que devengan más. Especialmente entonces el IVA, entonces, que es el IVA a los productos básicos, algunos productos de la canasta familiar, y entonces afecta pues a los individuos con menores ingresos. Sí, porque yo como con un salario mínimo tengo que pagar el mismo IVA que paga una persona que tiene más ingresos. También hay otra clasificación que son los impuestos progresivos. ¿Cuáles son los impuestos progresivos? Este tipo de impuesto, a diferencia pues del anterior, entonces a mayor ganancia o mayor renta, mayor será el porcentaje de impuesto a pagar. He aquí el ejemplo es el impuesto de renta para las personas naturales. Entonces, para las personas naturales, el que gana poquito le cobran un porcentaje más bajito y al que va ganando más, le van cobrando un impuesto más alto. Em, las contribuciones son compensaciones pagadas de carácter obligatorio a un ente público a causa pues de una obra que realizó el Estado y pues le proporciona ventajas a ciertas personas por la cuestión de sus inmuebles. Entonces yo les decía, cuando usted tiene una casa o una finca, usted se ve beneficiado por esa obra que hace el Estado. Entonces, a usted como se beneficia de la obra que hizo el Estado porque se está valorizando su finca o su casa, entonces por eso le cobran un impuesto que se llama valorización. Dentro de las contribuciones vamos a encontrar que hay diferentes tipos de contribuciones y tenemos 4 grupitos aquí especiales. Los primeros son los aportes para fiscales, que yo ya les decía, que es el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las cajas de compensación. Estos aportes son percibidos por las entidades designadas para prestar los servicios de seguridad social
y fomentar la enseñanza pues, de los trabajadores en el caso del SENA y fortalecer la familia. Hay contribuciones también que se llaman corporativas y son los aportes pagados a determinadas instituciones por servicios específicos. Esos servicios específicos pueden ser a nivel gremial. Entonces, por ejemplo, las empresas deben pagar una cuota anual a la Cámara de Comercio. Las empresas deben obtener el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Entonces, ese es el servicio que nos está dando la Cámara de Comercio. Entonces, nosotros o las empresas le deben pagar una cuota anual que cuando renuevan el registro mercantil, le pagan esa contribución que se llama corporativa a la Cámara de Comercio. También hay otras contribuciones corporativas que se hacen, por ejemplo, a las superintendencias y a las contralorías. Hay contribuciones económicas. Esas contribuciones económicas son pagos obligatorios que deben hacer y que tienen una destinación más o menos específica, que es pues, una contribución económica, les decía yo, que es la contribución por valorización. Y hay otro tipo de contribuciones que a pesar de su nombre son impuestos, por ejemplo, el impuesto a la gasolina, pero es otro tipo de contribución. Está clasificada como una contribución. Les decía que también hay otra clasificación que son las tasas. Ya las vimos en el cuadrito inicial que estaba ya en azulito. Entonces, esas tasas son tributos que tienen menos grado de obligación, pero de todas maneras lo tenemos que pagar si vamos a utilizar el bien del Estado. Entonces, pero eso depende mucho de, de, de la voluntad de la persona. Si yo decido utilizar la carretera Armenia Pereira, sé que tengo que pagar el peaje que está en Finlandia. Si yo voy a viajar de aquí a Bogotá en un avión, sé que tengo que pagar la tasa aeroportuaria porque estoy utilizando el aeropuerto de la ciudad de Armenia. Entonces, si yo no quiero pagar esas tasas, a mí nadie me obliga, pero entonces voy a tener que utilizar otro medio de transporte, por decirlo así. Entonces, dentro de los ejemplos está los peajes, la sobretasa a la gasolina y la tasa aeroportuaria. Entonces, si usted no quiere pagar el peaje, pues se va, como les decía yo, en flota, ¿cierto? En un bus. Que si usted no quiere pagar la sobretasa a la gasolina, entonces se va en taxi o en un bus urbano. Si usted no quiere pagar la tasa aeroportuaria, pues también le toca que irse en su carro, pero entonces va a tener que pagar el peaje o va a tener que pagar la sobretasa a la gasolina porque tiene que tanquear su carro, o pues se va en un bus de servicio público. Otro de los, aquí estamos viendo más o menos algo como un resumen de lo que ustedes debieron haber hecho en la tarea que yo les dejé. Entonces hablábamos de cuáles son los elementos de los impuestos. Entonces encontramos que los elementos de los impuestos son cinco, ¿cierto? Primero, el hecho gravable. Segundo, el sujeto pasivo. Tercero, el sujeto activo, la base gravable y la tarifa. Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces, el hecho gravable, ¿cuál es? Entonces, la causa, el motivo, la razón por la cual a usted le van a cobrar ese impuesto. Entonces, la compra de una mercancía, la venta de una mercancía, una factura de compra, una factura de venta. Ese es el hecho gravable. El sujeto activo, pues es la persona o la entidad encargada de hacer el cobro del impuesto. Normalmente, entonces, si son son impuestos a nivel nacional, entonces la encargada de hacer esos cobros o a la que hay que pagarle eso es a la DIAN. O a nivel municipal, entonces la Secretaría de Hacienda Municipal o a nivel departamental, entonces la Secretaría de Hacienda Departamental. El sujeto pasivo, ¿quién es? El contribuyente, el que tiene que pagar el impuesto. La base gravable, entonces, es el valor sobre el cual vamos a aplicar una tarifa. Entonces, por ejemplo, si hablamos del IVA, ¿cuál es la base gravable? Un peso, porque si usted compra un producto, el IVA sobre el valor que valga el producto, a usted le van a calcular el IVA. Diferente a la retención en la fuente, que la retención en la fuente sí dice que la base gravable es tanto, entonces algunos em,
la base no empieza en 1 peso, sino que empieza en 1.200.000, en 800.000, 300.000, dependiendo pues de la tablita vamos a ver que yo esa tablita se la subí a la plataforma. Y la tarifa. Entonces, la tarifa es el valor que usted tiene que pagar de impuesto. Si estamos hablando, por ejemplo, del IVA, la tarifa general es del 19%. Esos son los 5 elementos que tiene un impuesto. Si estamos hablando del IVA, de la retención perdón, del IVA, de la retención en la fuente, del impuesto de renta, del impuesto de industria y comercio, siempre va alrededor de esos 5 elementos. Para todos los impuestos hay un hecho gravable, hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, una base gravable y una tarifa. Esos elementos son comunes a cualquier tributo. Entonces, aquí yo les tengo una pequeña lista, pues eso no quiere decir que sean todos, pero pues algunos ejemplos para que ustedes se dieran cuenta cuáles son los impuestos de tipo nacional. Entonces, los impuestos de orden nacional son entonces, por ejemplo, el impuesto de renta y complementarios, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las ventas o el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto de timbre y el gravamen a los movimientos financieros, o sea, el famoso 4 por 1000. Si estamos hablando de los impuestos a nivel departamental, entonces son los que administra un departamento. Entonces, por ejemplo, el departamento en el Quindío. Entonces, o cualquiera de los otros 31 departamentos. Entonces, en los departamentos cobran el impuesto a la venta y consumo de licores, el impuesto de registro. Entonces, usted sabe que en las ciudades capitales hay algo que se llama la oficina de registro de instrumentos públicos. Cuando usted compra una casa o vende una casa, deben hacer una escritura una escritura, y esa escritura deben registrarla ya en esa entidad. Entonces, a usted por registrar su escritura ya, para que quede registrado que usted es el dueño legal de ese predio o de esa finca o de esa casa, entonces, pues, le están cobrando un valor, le cobran un impuesto, entonces, ese es lo que se llama el impuesto de registro. También hay un impuesto que se llama a la cerveza, los cigarrillos y el tabaco. Y hay otro que se llama impuesto al degüelle de ganado mayor. ¿Ustedes saben qué es impuesto al degüelle de ganado mayor? No, señora. No, señora. ¿No? ¿No saben? Bueno, ese es el impuesto al que se le paga No, al matadero, ¿sí? Por matar, o sea, el impuesto que deben pagar las personas que sacrifican ganado para venderle al público, ¿cierto? Entonces, ese es lo que se llama el impuesto de degüelle de ganado mayor. O sea, ganado mayor, que son los toros y las vacas, los terneros y todo lo demás que llevan a matar al matadero, ¿cierto? Entonces, por cada animalito deben pagar, por el sacrificio de ese animal, deben pagar un impuesto. Por eso es que es ilegal que las personas maten los animalitos en las fincas o eh, en, en sitios que no están autorizados, porque el único sitio autorizado para el manejo de este tipo de huella de ganado es el matadero, que en Armenia, en el Quindío se llama como frigoquín, ¿cierto? Así es que se llama el matadero. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, llegamos a los impuestos municipales o distritales, porque ustedes saben que además ahí tenemos el distrito capital y otros distritos. Entonces, están administrados por el municipio. En este caso, pues vamos a hablar de Armenia, que es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites pues, que señala la ley. Encontramos algunos, estos no son todos, son muchos más, sino que pues estos son como los más representativos. Entonces está el impuesto de industria y comercio, que yo les decía que grababa todas las actividades industriales, comerciales y de servicios, el impuesto predial, que graba las casas, el impuesto a los vehículos, el impuesto de azar y espectáculos. ¿Cuál es el de juego de azar? Pues lo que se llama la lotería, el chance y todo lo que sean rifas. Espectáculos, entonces si viene a Armenia, por ejemplo, un circo, un concierto,
cualquier cosa de estas, entonces deben pagarle al municipio de Armenia un determinado porcentaje por las boletas que venden para poder ingresar a estos sitios. Está también el impuesto de alineación urbana, que son impuestos pues a nivel municipal. Entonces, esto era, ese es como el resumen de la primera parte que hacía parte de la tarea que, que yo les dejé a ustedes sobre los impuestos. ¿Sí hicieron algo parecido? Sí, señora. Sí, bueno. Entonces vamos a sacar 5 todos. Bueno, entonces aquí les comparto. ¿Están viendo nuevamente? Sí, señora. Sí, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con los impuestos, pero vamos a arrancar entonces con la retención en la fuente, que les decía que no es un impuesto, que es el recaudo anticipado del impuesto de renta. Eso es la retención en la fuente. Y vamos a hablar también del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Entonces, para eso vamos a definir unos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Los que yo les decía, los elementos. Entonces, para todos es igual. Entonces, que hay una persona natural o persona jurídica, hay una tarifa, hay un sujeto pasivo, hay un hecho generador. Eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, para eso vamos a definir esos conceptos. Entonces, ¿qué es la tarifa? El valor que un usuario o un consumidor paga por la prestación de un servicio. El sujeto pasivo, entonces, es la persona sobre la cual recae la obligación de ese pago. Hay un hecho generador, que es la actividad que da razón o es la consecuencia que da origen a la obligación tributaria. Entonces, cuando yo les hablo del derecho generador, yo les digo algo que escucha uno mucho por ahí en un programita de televisión, que pues ya no se ve tanto, pero se veía mucho antes, que era el profesor Girafales, con el Chavo y los demás. Entonces, el profesor les decía, ¿cuál es la causa, motivo, razón o circunstancia por la cual usted hizo eso? Entonces, esa causa, motivo, razón o circunstancia es el hecho generador. ¿Por qué motivo le van a cobrar a usted el IVA? Que usted compró, que usted vendió, que usted hizo tal actividad, entonces ese es el hecho generador. Tenemos una persona natural, que es la que adquiere la calidad de comerciante y que desarrolla pues esa actividad profesionalmente como una actividad mercantil. Eso es una persona natural. O también podríamos definir una persona natural como cualquier individuo de la especie humana. Estamos hablando de una persona natural. Ya una persona jurídica es cuando se unen dos personas naturales para formar otra persona. Esa persona que se forma por esa sociedad, entonces ya se llama que es una persona ficticia, que representa un nombre o una empresa judicial o extrajudicialmente, ejerce derechos y contrae obligaciones. Entonces, por eso el señor Juan y la señora María hacen una sociedad para hacer la sociedad ABC limitada o XYZ o el nombre que le ponga, o galletas tostaditas SA o limitada, el nombre que le ponga la sociedad. Entonces ya eso es una persona jurídica. Esa persona jurídica puede ejercer derechos y también pues debe contraer pues ciertas obligaciones por todas las actividades que desarrolla. Entonces llegamos al primer em, no impuesto, sino la primera parte de lo que vamos a hablar de cómo es el recaudo. Entonces, vamos a recaudar anticipadamente el impuesto de renta o el impuesto de industria y comercio. Para poder adelantar ese proceso, entonces hacemos uso de la retención en la fuente. ¿Por qué apareció la retención en la fuente? Ustedes saben que la retención en la fuente perdón, que el impuesto de renta se recauda anualmente. Entonces, todos los años, a partir de agosto, las personas naturales, hablemos solamente de las personas naturales deben pagar, hacer su declaración de renta y pagar el impuesto, pues si les da a pagar.
Entonces, ¿cuándo vuelven a hacer la declaración de renta? Al año siguiente, más o menos, entre agosto y octubre, presentan las personas naturales su declaración de renta. Entonces, el gobierno o el Estado colombiano debe esperar un año hasta que las personas vuelvan a hacer presentar esa declaración para volver a recibir esa parte de dinero. Entonces, ¿qué necesitamos? Recaudar anticipadamente ese impuesto de renta para no tener que esperar un año para recolectarlo, sino que lo vamos a recolectar en, con el tiempo. A veces me van a venir a recoger. ¿Aló? ¿Quién habla? Por favor, me colaboran con el micrófono. Entonces, esa retención, eso es el recaudo anticipado, para no tener que esperar un año para recaudar el impuesto de renta. Entonces, el gobierno utiliza el mecanismo de retención en la fuente para adelantar el recaudo, ya no de una manera anual, sino mensual, lo recauda anticipadamente. ¿Qué otro impuesto se puede recaudar con el mecanismo de retención en la fuente? Yo les decía que el impuesto de industria y comercio. Entonces, para no esperar un año, entonces también se recauda anticipadamente. Los impuestos normalmente se pagan ya sea de forma periódica, ya sea mensual, bimensual o bimestral, cuatrimestral o anual. Entonces, por esa razón, entonces el Estado tiene la necesidad pues, de recaudar de manera rápida el impuesto, entonces recurre a la retención en la fuente. Generada por compra y prestación de servicios, y entonces por eso es que se recauda ese impuesto de manera anticipada. Ahorita vamos a ver con los ejemplos qué es lo que estamos haciendo, para que quede un poquitico pues más claro. Hablando pues de los elementos de la retención en la fuente, son los mismos elementos que contemplamos de norma general. Entonces está que tenemos un agente de retención, o sea, quién hace la retención, quién es el sujeto pasivo, em, cuál es el hecho generador, cuál es la base de retención y cuál es la tarifa. Entonces, el agente de retención es la empresa o persona que practica la retención y a la vez es quien realiza el pago y es el recaudador del impuesto mediante la retención en la fuente. Y él debe recaudar, la empresa hace la retención y debe pagársela a la DIAN. Por ejemplo, usted hace un contrato de prestación de servicios o le hace un mantenimiento a un equipo en una empresa X. Entonces usted contrata por honorarios o por prestación de servicios, como haya sido. Entonces usted va y usted cobra 1.000.000 de pesos. O cobra 2, o cobra 3, o 10. Entonces, cuando a usted le van a pagar ese arreglo que usted hizo o la asesoría que usted prestó en esa empresa, a usted no le van a pagar la plática completa, por decir algo. No le van a pagar los 2.000.000, ni los 10 completicos, ni los 8, ni lo que usted ya ha contratado, sino que le van a descontar la retención en la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si le iban a entregar 1.000.000, ya le van a entregar, por decir algo, 900. O 3.000.000, no le van a dar sino 2.800.000. Que fueron 5, entonces 4.000.000, ¿sí? De acuerdo a las tarifas que ahorita vamos a ver que ustedes tienen allá, las tablas que yo se las subí. Entonces, esa es la manera como el Estado recauda anticipadamente a través de un tercero. Entonces, la empresa no le paga a usted completo, le hace la retención en la fuente, pero la empresa no se puede quedar con esa plata porque esa plata no es de él. Esa plata es del gobierno, del Estado. Entonces, ellos simplemente hacen un formulario y se la pagan a la DIAN. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues la empresa, la persona a la que le hicieron el pago y que fue objeto de la retención. Entonces, en el caso suyo, que usted tiene un salario muy alto, se gana 8.000.000 de pesos, entonces a usted le hacen algo que se llama retención en la fuente por salarios. Entonces, a usted ya no le van a entregar 8.000.000, sino 8.000.000 menos la retención. Entonces, esa retención, la empresa en la que usted trabaja se la debe pagar a la DIAN. Así es que funciona. Entonces, usted, como a usted es el que le hicieron la retención, usted es el sujeto pasivo. O sea, a usted fue el que le hicieron el descuento y usted pagó ya de forma anticipada el impuesto de renta. ¿Cuál es el hecho generador? Es el hecho económico
o la operación comercial que da origen a la retención, porque se encuentra pues sometida a ese impuesto. Se trata, puede ser de una compra, de la prestación de un servicio. Entonces, si es por compra, entonces se llama retención en la fuente por compras. Si es de un servicio, entonces es retención en la fuente por servicios. ¿Qué es un arrendamiento? Retención en la fuente por arrendamientos, dependiendo de la actividad que se haya desarrollado. La base de retención. Entonces, la base de retención es el valor sobre el cual se va a aplicar la retención. Entonces, cada ítem de retención tiene una tarifa diferente. Entonces, se aplica a cada ítem, hay un porcentaje distinto. Y de acuerdo pues a los conceptos. Hay unos que tienen unas bases mínimas, hay otros que no tienen base, entonces para así aplicar la retención. Entonces, por ejemplo, en este año 2024 en el que estamos, dice que la retención por compras, o sea, cuando usted es una empresa que va a comprarle a otra un producto, entonces usted debe hacerle retención en la fuente a esa persona. Le debía hacer una retención de 27 VT, que esa es la base. O sea, si usted compra menos de 27 VT, entonces no hace retención, pero si usted compra más de 27 VT, pues debía hacer retención. ¿Cuántos son 27 VT? 1.271.000 pesos. ¿Cómo sé yo cuánto es 27 VT? Ustedes saben de que hay existe la unidad de valor tributario, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de valor tributario? El VT. Entonces, ya está establecido por ley, porque antes todos los años, finalizando el año, sacaba el gobierno la tabla y decía, la retención en la fuente por compras va a ser de tal, y lo hacían en pesos, siempre en pesos, y cambiaba siempre ese valor. Y entonces era dispendioso estar actualizando esa, esa tabla. Ahorita la tabla es la misma, ¿cierto? Prácticamente es la misma, solamente cambia ¿qué? El valor del VT. Entonces, ya las tablas están dadas en VT. Al cambiar cada año cambia el valor del VT. Por ejemplo, en el año 2023 estaba en 42.412. Entonces, la tabla era los mismos 27 VT, solamente que la base era más bajita. Ahorita en el año 2024, al multiplicar por 47.065 pesos, entonces, si yo hago una compra superior a 1.271.000 pesos y yo soy agente de retención, ¿qué es ser agente de retención? ¿Qué es ser agente de retención? Que debe hacer practicar retención en la fuente. Entonces, si yo hago una compra más bajita, de 1.000.000 nada más, o de 500.000, no, aunque yo soy agente de retención, no estoy obligado a hacer retención en la fuente porque la base empieza en 1.271.000. Estos porcentajes y los montos pues se encuentran establecidos, como les decía, en unas tablas que se llaman tablas de retención y que cada año pues se renuevan de acuerdo, se renuevan por parte del gobierno de acuerdo al monto establecido para el VT. Esa es la base de retención. La tarifa es el porcentaje que se aplica al valor de la operación o la base de retención para determinar cuánto es el valor que yo voy a retener. Como les decía, las tarifas hace mucho tiempo no cambian. Cambian solamente las bases de acuerdo al valor del VT. ¿Cuáles son las obligaciones de esos retenedores? ¿Quién es el retenedor? El que hace retención en la fuente. No todo el mundo es agente de retención. Entonces, algunas personas que cumplen con ese requisito, entonces deben hacer o practicar retención en la fuente cuando haya lugar. Para eso es muy importante tener en cuenta el sujeto de retención y cuál es el concepto, ¿cierto? Si usted es sujeto de retención o no es sujeto de retención y cuál es el concepto de retención para saber qué tarifa vamos a aplicar. Con respecto a los sujetos de retención, pues entonces hay que tener en cuenta que a algunas empresas no se les puede hacer retención en la fuente, porque ya está establecido por ley.
Entonces, ya la ley dice, a las empresas del régimen especial no se les puede hacer retención en la fuente. O a las entidades que no son contribuyentes del impuesto de renta, entonces no se les puede hacer retención en la fuente. Y no están sujetos, pues las actividades o las operaciones no están sujetas a esa retención en la fuente. Eso ya está establecido por ley, entonces yo no le puedo hacer retención en la fuente. Todos los agentes retenedores están obligados a declarar las retenciones que hagan. O sea, si yo soy agente de retención, yo debo presentar algo que se llama un formulario que se llama formulario de retención en la fuente. Todas las retenciones que yo hice, yo se las debo consignar a la DIAN. Si en ese mes no hice ninguna retención, pues no tengo que hacer la declaración. Pero si hice alguna retención, así sea de 10.000 pesos, yo debo hacerlo y debo eh, hacer el documento respectivo y pagárselo a la DIAN. Yo no me puedo quedar con esa plata porque esa plata no es mía, esa es plata del Estado. Y si yo me quedo con ella, pues yo estoy cometiendo peculado por apropiación. ¿Qué quiere decir eso? Que me estoy adueñando de los dineros públicos, de los dineros del Estado. Hablando desde el punto de vista del IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, entonces este impuesto se creó en el año 1963, con la ley 3288. Se creó inicialmente como un tributo monofásico, eh, o sea, que grava solamente una actividad para el sector manufacturero y la tarifa era del 3%. Entonces, si hacemos una comparación, mire que ya vamos en el 19%. ¿Qué es un tributo monofásico? Es un impuesto que recae exclusivamente solamente sobre una fase del proceso de producción o distribución. Luego, en el año 1966, mediante el decreto ley 1595, se amplían los elementos que daban origen al pago del IVA y se convertía en un impuesto plurifásico. ¿Qué quiere decir que es un impuesto plurifásico? Que es un impuesto que somete a tributación todas las fases por las que atraviesa un bien en su proceso de producción y comercialización hasta que le llega al consumidor final. O sea que, ¿qué quiere decir? Que cuando está en proceso de producción, pues genera IVA y cuando lo están comercializando para que llegue al consumidor final, pues también va a generar IVA. Entonces, a diferentes personas o a las mismas, pero entonces por eso se llama plurifásico. Cuando no afecta sino solamente una fase, es monofásico y cuando afecta más de dos fases, es plurifásico. Entonces, para hablar del IVA, antes hablábamos de algo que ustedes tal vez escucharon, algunos que han estudiado en el colegio, en el SENA o en algún instituto. Entonces, antes existía algo que se llamaba el régimen común del IVA y el régimen simplificado del IVA, ¿cierto? Así se llamaba antes. Régimen común, el que facturaba IVA. Régimen simplificado, el que no estaba obligado a facturar IVA. Resulta de que en el año 2018, la ley 1943 eliminó esas denominaciones de régimen común y régimen simplificado y ya dijeron, no, no vamos a clasificarlas o a llamarlas régimen común y régimen simplificado, sino que los vamos a llamar responsables y no responsables del impuesto a las ventas. Entonces, esa clasificación se mantuvo en la ley 2010 del 2019, que esa ley 2010 reemplazó la anterior, que era la ley 2018, que fue declarada inexequible. Pero cuando llegó la ley nueva, la 2010, dijo, sí, vamos a dejarle esa clasificación, entonces ya no vamos a decir régimen simplificado, sino que dice no responsable de IVA. Ya entonces, en algunos libros ustedes encuentran todavía por ahí que algunos dicen, porque son un poquito viejitos, anteriores a la norma, entonces encuentran que en algunos dice régimen simplificado. No, ya no se dice régimen simplificado, se dice no responsable de IVA. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que facturar IVA. Y el otro, que era el otro régimen, es el régimen común. Entonces ya no vamos a llamarlo régimen común, sino que se llama responsables de IVA. ¿Cuál es la responsabilidad? Facturar o hacer factura con IVA. Entonces,
Vamos a ver quiénes son responsables y no responsables de IVA en el año 2024. ¿Qué quiere decir? Usted en su casa tiene un negocito en el garaje y vende lociones, vende ropa, vende libros, cualquier cosita, entonces usted tiene su negocito ahí. Entonces usted va a decir, ¿yo soy responsable o no soy responsable de IVA? ¿Será que a mí me van a requerir que porque no estoy facturando IVA? Entonces vamos a ver si de acuerdo a lo que les voy a decir aquí, ustedes se convierten en responsables o en no responsables. Resulta de que por regla general, toda persona natural, decíamos que cualquier individuo de la especie humana, que eran las personas naturales, o una persona jurídica que venda productos grabados con IVA. Entonces, aquí vamos a hablar de que hay unos productos que tienen IVA, otros que no tienen IVA, y hay unos que son exentos y otros que son excluidos, ¿cierto? Hay unos que tienen IVA y hay otros que no tienen. Entonces, los que no tienen, algunos llaman exentos y otros se llaman excluidos. Entonces, pero por regla general, todo el que venda productos que tengan IVA o preste servicios con IVA es responsable del impuesto a las ventas. Pero sería injusto que si yo en mi negocito no me vendo al año y no 20 millones de pesos, frente a uno que se vende 20.000 millones de pesos, yo tenga que tener esa obligación de facturar y vender con IVA. Entonces, algunas personas que aunque vendan productos grabados con IVA, no son responsables. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles los que, aunque vendan productos grabados, no son responsables. Entonces, tenemos que si el contribuyente, ¿cierto? Persona natural o jurídica, vende productos con IVA o presta servicios que no están grabados con IVA, pues no son responsables. Pero todos los que vendan productos con IVA son responsables. Pero hay excepciones. Entonces, vamos a ver que no obstante, algunas personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios grabados con IVA, no son responsables del impuesto. Como les decía, usted vende tenis, usted vende ropa, usted vende lociones, usted debería ser responsable, pero hay algunas excepciones para que usted no tenga que ser responsable. Entonces, vamos a ver cuáles son esas excepciones. Entonces, ¿quiénes son no responsables de IVA en el año 2024? Entonces, digamos, van a mirar ustedes, por mi almacén de tenis tengo que ser responsable de IVA. Entonces, vamos a ver qué tiene que ser, qué condiciones debe cumplir usted para no ser responsable. ¿Qué es no ser responsable? Pues que no tenga que hacer un formulario declarando el IVA y pagándolo y que cada que venda deba hacerle una factura a la persona que le está cobrando y que le está comprando, perdón. Y recuerden que ahorita las personas que son responsables de IVA deben hacer factura ¿qué? Electrónica. Electrónica, claro. Entonces ya tiene más, si usted es responsable de IVA, ya tiene esa responsabilidad adicional de la factura electrónica. Entonces, por eso vamos a ver quiénes no tienen todavía esas responsabilidades porque no son responsables del IVA. Entonces, la norma dice que no se deben registrar como responsables de IVA las personas naturales que son comerciantes y artesanos que son minoristas. Entonces, primero que todo, entonces tenemos que ser minoristas o detallistas, o sea, que vendemos al detalle poquito, agricultores y ganaderos, así como las personas naturales que presten servicios siempre que cumplan los siguientes requisitos. Entonces, tenemos que cumplir estos requisitos. Si nos pasamos de estos topes, entonces, lo siento, ya soy responsable. Ser responsable, ¿qué quiere decir? Que tengo que facturar con IVA, llevar contabilidad y presentar el formulario y pagar el impuesto. Entonces, que en el año inmediatamente anterior, ¿cierto? En el año anterior, o sea, en el 2023, o en el año en curso, hubieran obtenido ingresos brutos totales. ¿Qué quiere decir brutos? Que no, sin contar las devoluciones, o sea, todo lo que vendió, sumó un valor inferior a 3.500 VT. ¿Cuántos son 3.500 VT? Pues son 148.442.000 pesos. ¿Por qué lo estamos midiendo con el VT del 2023? Porque la norma dice que en el año anterior al 2024, pues fue el 2023.
El VT en el 2023 fue de 42.412. Entonces, 3.500 por 42.412 lo aproximamos aquí por exceso por defecto y nos da 148.442.000. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo vendí 140 millones, yo sigo siendo no responsable de IVA. Si yo ya vendí 150 millones, me pasé. ¿Qué pasa? Eso no es malo, pero pues va a tener otras obligaciones. Entonces, la primera, entonces, facturar. La segunda, llevar contabilidad. La tercera, pagar el IVA que yo le recaudo. O sea, yo voy a aumentar el IVA a todos mis productos y lo voy a tener que pagárselo a la DIAN. Entonces, esa es la primera. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener un solo negocio. Vendió 140 millones o pongamos que vendió 50 nomás. Y tiene, por decir algo, es una papelería y queda al frente de la Universidad Remington. Entonces tiene un solo negocito, pero como a usted le está yendo bien con el negocio de papelería, entonces usted va y monta otro en el centro o otro en la universidad tal o en la universidad X o en la universidad Y. Entonces ya montó más establecimientos. Entonces, como tiene 3 establecimientos, aunque cada uno venda de manera independiente, entonces, pero es del mismo dueño, entonces, ¿qué pasa? Ya tiene más de un establecimiento de comercio, entonces ya se convierte en responsable de IVA, solamente por eso. Luego, otra de las condiciones es que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio, no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización y cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. ¿Cuáles son las franquicias? Pues que usted está vendiendo bajo un nombre de otra persona. Entonces, ¿ustedes conocen cuáles son esas franquicias que se manejen aquí? ¿Qué franquicias tenemos aquí cerquita? Que el dueño es Periquito Pérez, que es el dueño del almacén o del local aquí, pero están vendiendo a nombre de una empresa grande. Por ejemplo, Frisbee, KFC. Exacto, sí, señora. Lo que pasa es que entonces usted va y mira y cuando usted mira el papelito o la factura dice que le vendió el señor Juan Martínez, ¿cierto? Pero no es que usted le esté comprando a, a KFC exactamente. Ese señor adquirió la franquicia para vender a nombre de otra persona. Entonces, eso lo convierte en responsable de IVA, ¿correcto? Cuando usted está vendiendo bajo una franquicia. Otra condición, que no sea usuario aduanero. ¿Qué quiere decir que sea usted usuario aduanero? Pues que usted utiliza una aduana. ¿Cuándo utilizamos una aduana? Cuando hacemos importaciones o exportaciones de mercancías. Entonces, si yo estoy importando o exportando, pues yo no exporto. Por ejemplo, usted tiene una fábrica de muebles, usted fabrica juegos de sala, comedor y alcoba. Usted cuando va a vender para el exterior, usted no va a vender 2 comedores y 2 juegos de sala porque pues nada más lo que pagan impuestos, pues ahí ya no tendría ninguna ganancia. Usted cuando va a exportar, pues usted exporta grandes cantidades. O lo mismo cuando va a importar. Si usted va a traer mercancía del exterior para vender aquí, legalmente, usted no va a comprar en el extranjero, sin importar pues el país en el que esté comprando la mercancía, usted no va a comprar, por decir algo, 10 pares de zapatos. Usted tiene que comprar en cantidad para poder que valga la pena traerlo, paga el impuesto y le quede una ganancia. Entonces, eso es, utiliza usted la aduana por importaciones o exportaciones, entonces usted ya deja de ser no responsable y se convierte en responsable. Que no haya celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual o superior a 3.500 VT. Entonces, ¿cuántos son?
148 millones de pesos. Entonces aquí es donde hay que tener en cuenta que esto le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que hacen contratos. Entonces, normalmente en el negocito que tienen, pues venden poquito, pero hacen un contratico grande, y entonces con un solo contrato que, que hicieron bueno en el año, entonces se pasaron del tope, entonces ya de una vez quedaron convertidos en responsables de IVA. Que el monto de las consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras durante el año o durante el respectivo año, durante el año anterior, perdón, el respectivo año no supere también 3.500 VT, o sea, 148 millones 442. Lo estamos haciendo con el VT del año anterior porque nos dice que es durante el año anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted, todo lo que vendió, todas las ventas de las mercancías que usted hizo en la empresa, la plata que le entró a la empresa, fueron 160 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Ya eso lo convierte en responsable de IVA. Entonces, usted va a tener que cambiar su actividad de no responsable a responsable. Pero cuando vamos a revisar, resulta que de esos 150 millones que usted vendió, la mitad de la plata no es suya, que usted le prestó su cuenta a alguien. La cuenta no se le puede prestar a nadie. Yo les digo a mis estudiantes, la cuenta no se le presta ni a la abuelita. No es que sea malo usted convertirse en responsable de IVA. No es que sea malo que usted tenga que facturar. No es, o sea, eso no es malo. Pero usted se está haciendo cargo de una obligación que usted no tenía solamente por el desconocimiento de las normas. Entonces, en su empresa vende 50 millones de pesos y cuando le va muy bien, 60, 70, y ahí, imagínese que vende casi la mitad de lo que dice que el monto de las consignaciones. Pero entonces llegó un amigo y le dice, no, lo que pasa es que vendí mi casa y me pagaron con un cheque. Y el cheque es de 100 millones de pesos. Y me dicen y me lo dieron que lo tengo que consignar. Entonces, usted que sí tiene cuenta me hace el favor y me presta su cuenta. Entonces, como es su amigo, su hermano o la persona que sea, entonces usted le presta la cuenta. Y al prestar la cuenta, ¿qué sucede? Pues la DIAN no le pregunta o el banco no le pregunta, señor, ¿este cheque es suyo? Señor, ¿esta plata que usted está consignando aquí es suya o es de un tercero? No. Si usted la consigna ahí, se supone que es suya. Entonces, ya cuando revisan la información, entonces vieron que usted de sus ventas de su empresa consignó 50 millones y consignó 100 del cheque de su amigo. Entonces ya se pasó 150 y adquirió una obligación que usted no tenía por qué tener simplemente por hacer un favor. Entonces, ojo con eso, porque estas mismas situaciones de las consignaciones bancarias aplican para volverse usted responsable de declarar renta. Y no necesariamente tiene que tener negocio. Simplemente usted le presta la cuenta a alguien y mueve mucha plata y usted le prestó la cuenta y ahí mismo lo ponen a usted a presentar una declaración de renta por ingresos que no son suyos, pero como usted prestó la cuenta, entonces se supone que esa plata es suya. Que no esté registrado como contribuyente el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Pues estas son las personas no responsables de hacer IVA. Todos los que no estén aquí dentro de este espacio, entonces, clasificados precisamente por la ley, entonces son responsables de IVA. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí para que empecemos a hablar de lo que tenemos allá en el sistema. No, señora. ¿No? ¿Ninguno? No, ¿Ninguno? No, señora. ¿No? Bueno, entonces, espere, yo aquí les comparto. Perdón acá, que no me quiere dejar de compartir. Bueno, aquí. Ay, a ver.
No me quiere dejar ver aquí para poderles compartir la tableta, que es el tablero. Denme un segundito. ¿Están viendo un cuadrito de una pantalla? No, profe. No, profe. No, por ejemplo, aquí les voy a escribir algo y me dicen que les escribí. ¿No les aparece esto? No, señora. No les sale nada. No les sale que les estoy compartiendo una pantalla. No dice por allá algo que yo les escribí a mano que diga hola. No. No, profe, no hice nada. Compartiendo pantalla. Perdón un segundo. ¿Dice que estoy compartiendo pantalla o no? No, señora. Bueno, entonces denme un segundo a ver qué pasó aquí. Denme un segundo, yo vuelvo a abrir esto. Ahora sí, tampoco. Dice hola. No. No, profe. No, no No. lo veo. Denme un segundo, entonces, ¿qué pasa aquí? Compartir. Me está dejando compartir. Nada, no le sale. Ahora sí sale una pantalla, profe, pero está en negro. Negro, no. Ay, déjenme a ver qué pasa aquí. No les aparece la pantallita blanquita que diga hola. No, profe. Ay, no me quiere dejar compartir aquí. ¿Ahora sí? ¿Tampoco? No, profe. No, señora. Ve, pero ¿por qué no me está? Nada. ¿No les deja? ¿No? ¿Siguen sin ver? No, señora. Sí, ¿Qué les profe, sin aparece? ver. ¿Qué les aparece a ustedes? Mm, ¿Qué ven ustedes? la pantallita de los que estamos conectados, Nada más. no más. Bueno, bueno, déjenme un segundito aquí, yo miro a ver qué pasa.
¿Por qué no me deja compartir? Ya le di compartir pantalla. Compartir. Nada. No les aparece. Parece una pantalla negra, profe. Negra. Ay, ¿qué pasó Sí. aquí? Ay, pero que no me está dejando compartir aquí el documento. Compartir contenido. Perdón un segundo. Pero